Yo quiero empezar hablando, ayer me llamó algo la atención una frase que dijo el pastor sobre los miedos, los temores, y yo quiero pincelar algo si aún cabe, porque hoy vamos a tocar algo de los miedos y de los temores. Hablaremos las consecuencias que tienen los temores en medio del pueblo y diremos la solución para cómo podemos salir y librar los temores. Y finalizaremos evangelizando un poquito sobre la persona maravillosa de Jesús. Amén. Así que, así como estamos, vamos a entrar directamente en la palabra. Y quiero, antes de leer el texto que quiero mencionarles, quiero empezar a hacerles una introducción. Saben, hoy en los tiempos que estamos viviendo, hay mucho temor. Hay muchos miedos. Hay miedos al fracaso. Hay miedos a la soledad. Hay miedos a nuestro futuro, miedos a nuestro mañana, miedo al qué será de nuestros hijos, miedo a la dichosa economía. Y en fin, hay muchos miedos en medio del pueblo del Señor. Muchos temores que se están levantando en medio de los hijos y de las hijas del Señor. Hay un espíritu de alguna manera de temor a todas estas cosas en medio de la vida que estamos viviendo. Pero ¿saben algo? Principalmente hay tres clases de temores. Miren, existe el temor natural. El temor natural es el que nos libra del peligro, Dimas. Me explico. Es cuando yo, por ejemplo, si voy con mi niño, con el Dani, y veo un perro por ahí, un pitbull de estos sin bozal, tan famoso que da mucho miedo, y de repente veo al perro este pitbull como empieza a hacer y empieza a gruñir. Mi miedo natural me alerta y me enseña a que coja a mi Dani de la mano y le diga: perro, ponte para allí y estate quieto. El miedo natural es el que si yo voy andando y veo una barandilla rota, un barranco, me aparte. Eso es un sistema de alerta que todos ustedes tienen. Es el miedo natural. Luego está, principalmente, hay otro tipo de temor, que es el temor reverente. El temor reverente hacia Dios. Por eso Salomón, de ahí uno de los más sabios que ha habido en la Biblia y en esta vida, llegó a decir que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora bien, ese temor a Jehová no es el temor como hay el coco que viene, que va. Ese temor a Jehová es un temor reverente. Te amo tanto que causa en mí un temor de respeto. Y ese es un temor que existe, pero que es el que tendríamos que tener, un temor reverente. Pero principalmente hay un tercer temor, que es el temor esclavizante, que existe. ¿Qué es el temor esclavizante? El temor esclavizante es aquel que te impida desarrollar las capacidades que te han sido dadas por Dios. Llega a ser una emoción negativa, incluso hasta fóbica, en medio de mucha gente. Y de ese tercer temor quiero hablarles un poquito por encima en esta hermosa tarde. Ahora bien, ¿qué es el miedo? Ustedes nunca se han preguntado qué es el miedo, Chumín. Muy fácil. Los señores, los doctores, los médicos de afuera, los que entienden, dicen que hay tipos de miedos. Tipos de miedos. Y empiezan a decir las palabras que quizá algunos de los que estamos aquí te pueda sonar y a otros no. Ellos dicen que existe el miedo social y cultural. Dicen que existe el miedo biológico. Dicen que existe el miedo neurológico, el biológico y el psicológico. Y eso es lo que dicen los médicos. Los médicos, los de afuera, los que entienden, dicen que el miedo puede ser de estos puntos de vista. El miedo neurológico, psicológico, biológico. Pero esto es todo lo que dicen los de fuera. Los de fuera dicen que esto es el miedo, pero usted y yo no somos de fuera, somos de Dios. Por lo tanto, a mí me interesa saber no solamente lo que dicen los de fuera, sino vamos a ver verdaderamente lo que es el miedo por boca de la boca de Dios. ¿Y cuál es la boca de Dios? La boca de Dios es su bendita palabra. Por lo tanto, leemos ahora sí, después de esta breve introducción, capítulo 3 del libro de Génesis, verso 9, y dice, atención: mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Hablando hacia Adán.
Y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué pasó? Y tuve miedo, porque estaba desnudo, me escondí. Y Dios le dijo: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: fue la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Hay otra versión que recuerdo ahora, que se llama la versión de la Torá, que dice: te oí andar por el huerto como muchas veces y tuve miedo y me escondí. Y yo tengo que empezar preguntándole a Adán, diciéndole: Adán, ¿quién te ha enseñado a ti a tener miedo? Adán, ¿quién te ha dicho a ti el efecto y el síntoma del miedo? Por primera vez vemos que aparece aquí el miedo. Por lo tanto, el miedo nos está enseñando la boca de Dios, que es por haber desobedecido, en consecuencias por haber pecado y por estar en desorden ha nacido el temor. Por lo tanto, te voy a decir algo. Hay mucha gente aquí en medio de la iglesia, en medio del pueblo, que últimamente están diciendo: tengo miedo al fracaso, tengo miedo al futuro, tengo miedo a la soledad, tengo miedo a cuando todos quizás se han dormido, cuando se ha acostado mi esposo, mi esposa, y estoy en medio de la noche, empiezo a sentir el temor. Pero me han dicho los médicos que eso es normal, es el miedo biológico, es el miedo psicológico. Tómate esta pastilla, dormilida, o tómate lo que quieras y así te puedes relajar. Te voy a decir algo: no podemos prestar oído a las voces de fuera. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer presto oído a la palabra de Dios. El miedo que usted siente es por lo que acabamos de leer. El miedo nace a través de Adán. ¿Por qué? Porque has desobedecido. Y te voy a decir algo: no hay peor temor en una vida que cuando uno no anda calibrado con el Espíritu. Cuando uno no está en la voluntad de Dios, quizás empiezas a sentir ese temor. Por eso Adán empieza a decirle: ¿qué te ha pasado? ¿Cuántas veces andabas con el Señor en el huerto del Edén? ¿Cuántas veces jugabas con el Señor? ¿Cuántas veces conservabas y hablabas y comentabas cosas? Pero ¿qué te pasa ahora, Adán, que ha nacido en ti el espíritu de temor? ¿Por qué? Porque ha habido una desobediencia, ha habido un pecado, ha habido una conducta que no era la correcta. Por eso hay gente en medio del pueblo que antiguamente, cuando había la profecía y se decía que el Señor viene y que viene pronto, estaba sentado en las primeras filas diciendo: amén, sí Señor, ven pronto. Pero ¿qué pasa ahora? Que quizás solamente los siervos ministramos algo de la venida y pareciera ser que tenemos miedo a la salvación, que tenemos miedo y titubeamos en cuanto a la venida y a la salvación de Dios. Quizás ese temor es porque usted y yo no estamos viviendo una vida bajo la voluntad divina de Él. Pero te voy a decir algo y alégrate en esta tarde: el Señor está contigo. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Amén. Por lo tanto, estamos creyendo de que el miedo no es lo que dicen los médicos de fuera. ¿Qué va? No existe el miedo biológico, el psicológico. ¿Qué va? Todo es por un mismo espíritu. Todo es por un mismo maquinación. Todo es por un mismo capitán, que en esta tarde mi Dios lo reprenda. Hay 4, que en esta tarde mi Dios lo reprenda. Lo que pasa es que se camufla y quiere hacerte entender que el miedo que existes es normal. Que el miedo que estás sintiendo por las noches es lógico. Es un miedo psicológico, te dicen los doctores. Por eso hay personas que no pueden conciliar el sueño y piensan que es lógico. Pero un cristiano, una cristiana, un hijo de Dios y una hija de Dios no puede tener pesadilla, no puede andar con titubeo, no puede tener fobia, no puede tener miedo. ¿Por qué? Porque es más grande el que está con nosotros que el que está en contra.
Que Dios reprenda en esta tarde el espíritu de temor. Dijo David, en tus manos están mis tiempos. David sabía descansar en Dios. En tus manos están mis tiempos, le estaba diciendo a Dios, yo sé que tú tienes el poder de mi futuro. Porque te voy a decir algo, no hay manos más seguras que las de Él. Amén. Aprende a descansar en Dios. Amén. Por lo tanto, hemos dicho que el miedo nace de una vida en desorden, una vida que quizás no estamos calibrados, pero vamos a ver consecuencias de las que tiene el miedo. En el libro de Juan, capítulo 20, verso 19, atención, dice la Biblia. Una de las consecuencias que puede tener el miedo, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, atención, ¿por qué? Por miedo, ¿de quién? De los judíos. Vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. ¿Qué pasa a los apóstoles que estáis reunidos? Los apóstoles, señores, los que tienen el poder del evangelio, los que predican, los que tienen el conocimiento, pero aquí la Biblia nos dice, y están encerrados tras la puerta por miedo a los judíos. ¿Qué es lo que acontecía? Yo te lo voy a decir. Acontecía que hace unos meses, unos días, no se sabe específicamente, aquel líder en el cual están siguiendo los apóstoles y los discípulos, ha ocurrido algo. Le han cogido al pretorio romano y todos ustedes saben la historia. Le han juzgado, le han dicho a la cruz, tienes que morir, llévalo al Gólgota, y todos saben lo que han hecho con él. Le han empezado a blasfemar, le han empezado a jugar a puñetazos a la gallinita ciega diciéndole quién es el que te golpea. Le han puesto la corona de espinas, le han clavado y etcétera. Y cuando ha pasado todo eso, ha venido un espíritu de temor. ¿Qué ha hecho el temor en los apóstoles? En vez de salir y predicar, en vez de salir y ejercitarse, en vez de salir y compartir lo que han recibido, lo primero que hace el miedo en ellos, que es encerrarse, aislarse y trancar las puertas. Así hay mucha gente en medio del pueblo, que el espíritu de temor que está sobre ti, el espíritu de temor que estás produciendo en ti, no te deja desarrollar el potencial que Dios te ha dado. Y lo único que hace el miedo es arrinconarte, es separarte, es encerrar la puerta y estar ahí. Pero ¿saben lo que hizo Dios? Nada más entrar. Cuando Cristo ve que está haciendo esto, resucita el tercer día. Y cuando se presenta donde los apóstoles, lo primero que hace, ¿qué es? Se presta delante de ellos y Cristo ve el espíritu que proveía en la casa de temor. ¿Y qué es lo que salta? Dice, ¡paz a vosotros! ¡Paz a vosotros! ¿Y saben algo? Yo me llamó la atención algo este texto. ¿Por qué? Porque Cristo, como buen hebreo, aquí estaba rompiendo una tradición. Cuando un hebreo entraba en la casa de otro hebreo, tenía que cumplir 3 tradiciones. Lo primero que tenía que hacer es, cuando recibía un hebreo, era darle un ósculo santo, un beso en la frente. Tenía que lavar sus pies y ungir su cabeza. Pero Cristo rompe aquí la tradición y lo primero que hace es decirle, paz a vosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios no es un Dios de tradición. Dios no funciona bajo las tradiciones que uno podamos tener. A veces que Dios las respeta, las valora y las estima. Pero hay momentos puntuales donde Dios tiene que romper las tradiciones. Porque Dios no es un Dios de tradición. Dios es espíritu. Amén. Por lo tanto, cuando se presenta delante de ellos, ¿qué es lo que les dice? Les dice, ¡paz a vosotros! ¿Por qué? Porque hay un verso en el capítulo 24 del libro de Proverbios que dice así, yo soy el Dios que pesa los espíritus. A ver. Yo soy el Dios que pesa los espíritus. Y yo pregunto, ¿acaso un espíritu se puede pesar? Un espíritu atraviesa paredes. Un espíritu no es tangible. ¿Cómo dices aquí en el Proverbios 24
que yo soy el Dios que pesa los espíritus, muy fácil. Lo que estaba dando a entender, estaba diciendo, yo soy el Dios que pesa la voluntad de los pensamientos que hay en la mente y en el corazón. Y cuando Cristo entra en la casa, tiene que soltar primeramente la medicina. Paz a vosotros. ¿Por qué? Porque cuando entra en la casa donde están los apóstoles encerrados por miedo, está viendo la voluntad de ellos, está frustrada, el corazón de ellos está hecho pedazos por causa del temor. Y así hay mucha gente en medio del pueblo que tiene su voluntad y su corazón roto por el espíritu del temor. Pero escucha lo que te dice el Espíritu de Dios en esta tarde. Hoy, como en aquellos tiempos a los apóstoles, Dios te dice paz a tu vida. Te dice Dios paz a tu casa. Te dice Dios paz a tu vida. ¿Cuántos aplauden a Dios? Que Dios reprenda en esta noche el espíritu de temor. Amén. No temas, Dios está contigo. No temas, Dios está contigo. No temas, Dios está contigo. Miren cómo cierro. Lo que les voy a contar ahora no es una anécdota, es un hecho real. Esto ha pasado hace unos años atrás, verídicamente comprobado, incluso llegó a salir en las noticias. Estamos diciendo lo que es el miedo, que no es lo que dicen los doctores, sino lo que dice la palabra. Hemos dicho consecuencias de lo que puede hacer el miedo, que el miedo te arrincona, te paraliza, te esclaviza. Pero si yo me marcharía de aquí sin darte la medicina para cómo poder salir del miedo, me quedaría como aquel que se rompe una pierna y va al médico y le dice, mira, te has roto la pierna. Pero si el doctor no le dice lo que tiene que hacer, se queda con la pierna rota. El doctor le tendría que hacer, te has roto la pierna, hay que ponerte escayola y enyesarte para que esto cure. Te voy a dar un texto para curar tus temores. Muy bien. Y recíbelo y abrázalo en esta tarde con alegría en el alma y en el corazón. Dijo el rey David en el Salmo 34, atención, busqué a Jehová. ¿Cómo? Busqué a Jehová. Atención, ¿qué ocurre cuando uno busca a Jehová? Y él me oyó. ¿Y qué pasa? Dice, y me libró de todos mis temores. Tan sencillo como esto. Los médicos te dicen que hay que hacer muchas cosas, sesiones de qué va. Escucha, para salir de ese estado, lo más fácil que hay es lo siguiente. Hagamos lo que hizo David. Busqué a Jehová, él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Y entramos en la noticia que hace unos años fue impactante. Cuando uno busca a Jehová, todos los temores son disipados. Porque entras en la cobertura de la presencia del Señor. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Dice que había un niño en la calle jugando. Un niño con 7, 8 añicos jugando en la calle. Muchos de los siervos habrán escuchado esta noticia, se la recordaré. Y dice Fernando, que estás allá atrás del todo, dice que cuando estaba jugando por la calle, ha venido un demonio, un malhechor, uno de los que raptan a los pequeños, tío negro, y han cogido a este niño pequeño con 8 años, le han raptado y lo han metido en el coche. Y cuando lo han metido en el coche, hermanos, ha empezado este niño a llorar. Es lógico, un niño normal que llore, le quitan de su casa, le quitan de su barrio, le ve con los extraños en un coche metido. Ha empezado a llorar, pero atención, en medio del llanto decía esta noticia verídica y veraz. Se ha acordado de su papá y de su mamá. Un hogar cristiano, era este niño cristiano. Y en medio del miedo se ha acordado de que este niño, cuando soñaba mal, se iba donde su padre y ha empezado a decirle, papá, que he soñado mal. Y
le decía el Papa, mira, escucha, cuando sueñes mal haz algo para que los temores se quiten. ¿Y qué tengo que hacer, Papa? Y le decía a este niño, canta al Señor. ¿Cómo? Le decía al niño, mira, Papa, tú cuando tengas así sueños malos, cántale al Señor una canción, alaba, adora. Ha empezado en medio de este coche el niño que está siendo secuestrado. Ha empezado a cantar una alabanza. Y ha empezado el niño a decirle, no hay Dios como mi Dios. No hay Dios como mi Dios. Y han empezado a decir la noticia verídica. Esto no es un cuento de hadas. Salió en la tele diciendo los ladrones que le estaban llevando a este niño. Le decían, niño, cállate. Niño, cállate, niño, cállate. Y el niño se acordaba de su papá que le decía, cuando tengas miedo, canta. Y el niño con más fuerza ha empezado a decir, no hay Dios tan grande como tú. No hay Dios. Y estos demonios, cada vez que cantaba el niño, era como agujas que se le metía por el oído. Y decían estos malhechores, niño, cállate, niño, cállate. Pero el niño con más fuerza cantaba alabanza, cantaba alabanza, a tal extremo de que han cogido los malhechores, han dado la vuelta y la han dejado en su casa. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! Qué importante es alabar a Dios en medio de nuestros tiempos. En medio de todo lo que nos rodea, hoy te dice la palabra canta. Hoy te dice adora. Hoy te dice el Señor, alábame. ¿Cuántos quieren alabarle ahora un minuto solamente? No puedo cerrar ya este mensaje sin adorarle ahora un minuto simplemente. No existe el temor en medio del pueblo. ¿Qué va? Cuando hay un pueblo que se une en ejército de orden de batalla para adorarle, cuando hay hombres y mujeres de Dios que dicen, en medio de lo que estoy padeciendo, quiero adorarte, quiero cantarte, quiero buscarte, y yo sé que tú eres el que me libras de los temores, yo sé que tú eres el que me libras de todo lo que me rodea. Por lo tanto, ahora es el tiempo. Ese niño cantó y adoró, pero ahora quizás seas tú el niño o la niña que necesites en estos 2 minutos cantarle y adorarle. ¡Oh! No salgas de aquí, alma del Dios viviente, como has entrado. Está aquí el Señor para bendecirte, está aquí el Señor para animarte, está aquí el Señor para restaurarte. Sabróyele, gráyele, adórale, adórale.